Bienvenidos al primer podcast donde decimos la verdad de Dios sin hablar de religión. ¡Qué rollo! ¿Cómo andan, chavos? Andamos de vuelta. Por fin se nos hizo. Tenemos a la buena Clau. Después de... No, más del mes. Más del mes, fácil. Uh-huh. Después de una larga temporada. Porque, pues, ocupados, ya saben. Entonces, pues... Así es esto, ¿verdad, Clau? Pues ni modo, aquí estamos. Ya saben, yo soy Antonio Vidal. Yo soy Clau. ¿Cómo te ha ido, Clau? Bien, aquí, llegando. Un camino lleno de obstáculos para estar aquí. Pero aquí ando. Esta ciudad ya colapsó hace años, señores. No sé qué hacemos aquí. Vámonos a Mérida. Está creciendo. Vámonos, a Tijuana, ¿no? A Mérida. A Tijuana no, vamos a Mérida. Hay muchos otros estados que Cancún, poblar, colonizar. Hay más cosas que hacer, no nada más estar aquí. Donde ya no se puede, donde todo se inunda, donde el transporte es insuficiente, donde son pocos kilómetros y la neta es que si todos fuéramos atletas nos haríamos, no sé, media hora en llegar a nuestro destino en lugar de hora y media o 2 horas cuando son 10 kilómetros, 11, ¿no? Tristísimo. En fin, por eso cuando en provincia dicen, no, pues ¿cuánto te haces? Pues está como a 1 hora, tú dices, nah. ¿No? O sea, güey, me hago 1:30, 2 horas de mi casa a la escuela, de mi casa al trabajo, Sí. Güey, de ida y vuelta son 4, es lo que me hago de aquí a Acapulco. Literal. ¿No? Sí. En fin, pues iniciamos temporada 2, episodio 39, de la verdad de Dios, su podcast favorito, chavos. La orden del día va a estar así, Entre las llamas, la hija perdida que se llama, Welcome al Norte, Los Feos, qué pinche título tan raro cuando lo dije neta, y Papás a la Antigua. ¿Estamos? Sí. Estamos. Éntrale. Entre las llamas, la hija perdida. Es un documental. Está dividido en 2 partes. Una dura 1 hora 13 minutos. El otro dura 1 hora 18 minutos. Es de este año y está en Netflix. Está en Netflix. Pues como siempre los documentales, ya que también nos hemos vuelto un poco especialistas en los documentales. Bastante. Sí, a mí me sacó de onda que fuera dividido, pero después dije, pues sí, pero no tendría nada de malo ver un documental de 2 horas, digo, es documental, pero, sí, claro. Pero dividido. Y pues básicamente es acerca de crímenes que se realizaron hace décadas y por cosas del destino topan con la persona que es 40 años después. Y empiezan a ver que no nada más hay uno, sino hay muchas otras cosas dentro de... que la neta, yo conforme iba avanzando así me dejó sorprendido de, no mames, ¿a poco sí? Trae ahora sí que digamos buen chismecito, aunque pues es real, pero pues sí, la neta es que sí me traía así metido. Estaba viendo ahorita otra parte y estaba así de, no mames, neta, o sea, sí, se pasó de lanza este güey. Sí, creo que justo lo interesante del documental es eso, que al principio piensas que es solo un caso. Y entonces como que te clavas en ese caso y como que empiezas a ver qué rollo con ese caso. Y entonces poco a poco, como conforme van indagando en ese caso, que es como el caso principal, ya empiezan como a salir los otros casos y entonces ya empiezan a ver qué rollo y pues a dar con el culpable de todas las situaciones. Entonces, la neta sí está interesante por eso, o sea, sí. Porque... no es como un documental cualquiera que ya sabes sobre qué es y es ese tema y sobre eso se va, sino como que justo el nombre del documental es específicamente sobre la hija perdida, que tiene sentido, y empieza sobre una historia referente a eso y luego van saliendo como otras situaciones de por medio, entonces ahí es donde te clavas. Sí, fuertes son, la neta, ese sí es para estar metido. Y sí está intrigante cómo lo hace y aparte cómo va explicando el güey va diciendo diferentes como partes dentro de la investigación que pues obviamente los detectives pues, ya lo tienen encerrado, nada más están esperando que esté como confesando. Y pues él va diciendo cosas mediante llamadas telefónicas, mediante cartas y buscan como esa relación entre una y otra cosa porque sus versiones van cambiando. Entonces de pronto los güeyes pues van haciendo lo que escuchan que este güey dice, ¿no? O sea, algo que revela y dicen, sobres, vamos a ver si es cierto, ¿no?
Entonces, la neta es que sí está interesante. Me gustó cómo lo llevaron este documental, porque justamente es eso, ¿no? Es de el caso tal, y te metes a internet, pum, ya ves qué caso es y cuándo pasó y todo así como muy rápido, ¿no? Ujú. Sino que lo van dando como por partes, ¿no? Y aparte, pues así, la hija perdida es como chinga, ¿por qué empezaron con esto? O te empiezas a pensar que va relacionado en otra cosa, Sí. y de pronto, pues no, también existe ahí la hija de esta persona, ¿no? Ujú. Y pues lo que se va viendo, porque él da la versión y pues como que no le crees y van sacando cosas y la neta es que se va poniendo interesante. Entonces, Sí. está chidillo, está está chidillo. bueno. Digo, lástima de temas, pero lo supieron llevar, ¿no? Está Sí, muy chingón. quien tenga esta alma de detective o quiera ser parte del FBI o de las investigaciones especiales de Estados Unidos, creo que este es un buen documental, como porque vas armando tus hipótesis y Exacto. vas viendo como, yo creo que es esto, no, yo creo que pasó así, o más bien se me hace que ver por acá, y luego te sacan otra cosa que nada que ver. Entonces, sí está como padre, justo, lástima de temas, o sea, no estamos diciendo específicamente que las historias están padres, la neta están de la chingada, Sí. y yo nunca digo groserías en los podcasts, pero esto Muy lo poquito. amerita, Sí. esto con todo el respeto de la palabra, pero en general, cómo llevaron el documental. Primer episodio que va Bien. a tener ahí explícito. Hoy sí, Sí. así contiene. Está de la chingada, sí. No, me he aventado otras peores y no pasa nada. Sí, pero tú, yo no. Y así como Todos están van a en, decir, y como están en regresó contra de y ti. regresó. Regresó aumentada. Bien funada la Clau en vivo. Sí. Así Spotify. Jamás habíamos visto que una persona que contribuyera al podcast dijera este tipo de palabras. Así que tu podcast será bajado. Mejor que graben en línea, van a decir. Ya no le inviten. En fin. Pues básicamente es eso. La neta está bien llevado. Chéquenlo. Si a ustedes les gustan como estas historias y estar ahí como en la investigación y todo. Decimos sobre los temas. No está chido, pero pues es parte pues de nuestro día a día y no nada más allá en Estados Tristemente. Unidos o en México, sino en muchísimas partes del mundo, ¿no? Desafortunadamente. ¿Tu calificación, mi Clau? Híjole, la verdad tenía mucho que no veíamos documentales, Sí. ya tenía un rato, no recuerdo cómo iba el hilo de los documentales, pero yo creo que para la crítica, pues le voy a poner un 5 de 5, Wow. porque según yo recuerdo los documentales pasados por ahí critiqué que estaban medio alteraditos, medio manejados, mal llevados, entonces Sí. pues la neta me gustó, así Sí, creo que de los últimos fue un güey de Inglaterra que hasta se sentaba así todo patán el güey y que lo tenían como un sí, pinche... sí. No me acuerdo de qué trataba, pero que lo tenían como si fueran pinche dios ese güey, ¿no? Sí, Creo que sí. el de Bitcoin, algo así. Ajá, el de unas las estafas, ¿no? Ajá, sí, el de las estafas, sí, es cierto. Ya sabes de, no mames. Sí está, yo le voy a dar el 4.5, no voy a ir al 5 de 5. Sí está súper chingón, pero a mí me gustan más documentales de otro tipo, aunque sí me gustan los documentales, siempre lo he dicho antes que sí me gustan, pero lo voy a dejar en un 4.5. Está chingón, sí, pero 4.5. Muy bien. ¿No? Pues vámonos a la que sigue. Welcome al Norte. Es una película, dura 1 hora 53 minutos. Es del 2023 y está en Disney Plus. Dale, Que ahora Clau. ya es Star Plus y Disney Plus y ESPN Y sí, ya todo. todo. Discovery. Discovery y todo. todo. Bueno, esta película es de una pareja. Son una familia, un par de esposos, tienen un hijo y viven en Yucatán. Yucatán. Sí, Ja. luego se les escucha y yo. Está muy bien ahí porque luego identificas el acento acento. típico yucateco. Y resulta que pues el señor trabaja como en un tipo sindicato, una cosa así, de esas cosas donde se pelean las plazas y toda esta cuestión. Y entonces él, pues la esposa, como siento que un poco es el sueño de algunos, no quiero generalizar, pero algunos personas que viven fuera de la ciudad están buscando ya no vivir en pueblos, sino vivir en ciudades como tal. Es como un poco la aspiración de algunas personas de provincia. Y este es el caso, ¿no? La aspiración de la señora obviamente es irse a vivir a una ciudad como bien constituida y que tengan más oportunidades de crecer y etcétera. Y entonces le dice pues al señor que cuando lo van a cambiar, ¿no? de residencia por parte de su trabajo. El señor le dice sí, ya casi, y resulta que ya había pedido varias veces su cambio de plaza y de residencia.
Y entonces pues platica con uno de sus compañeros y se les ocurre que se invente que tiene una discapacidad, pues para que lo tomen mayormente en cuenta y se puedan cambiar, ¿no? Entonces le dan la oportunidad de irse a Cancún y tener esta plaza. Le dice a su mujer, nos vamos a ir a Cancún. La mujer es la más feliz, ya empiezan a buscar casas cerca de la playa y todo. Y resulta que mandan un inspector de Ciudad de México de este lugar del trabajo para pues hacer el cuestionario y ver que todo esté correcto. Y cuando lo mandan, pues el señor comete el grave error de levantarse para festejar que se la dieron enfrente del inspector. Se dan cuenta obviamente que mintió y entonces pues corre riesgo su trabajo. El mismo cuate amigo que le ayudó a inventar todo esto le está ayudando como pues uno a que no se quede sin trabajo y dos a que lo puedan mover. Entonces le dice, oye, pues la mala noticia es que sí la regaste, pero la buena noticia es que no te vas a quedar sin trabajo. De hecho te movieron un poquito más lejos de Cancún, de hecho para el otro lado, y lo mandan a Tijuana. Entonces, pues le comenta a la esposa que ya no se va a ir a Cancún, que se va a ir a Tijuana. La esposa le dice, no, allá todo lo resuelven a golpes y balazos, entonces yo siento que no es la vida que quiero, no me quiero llevar al niño para allá. Pues ni modo, ya lo pensé, te apoyamos, pero no me quiero ir. Así que vete acá, te esperamos. Vete acá, te esperamos. Y pues el señor dice, bueno, pues nada más son 2 años, pues me voy y después de ahí ya tengo la oportunidad de buscar a dónde nos podemos mover todos. Y se va. Y básicamente, pues ahí empieza la aventura. Ahí empieza la aventura y el trayecto para llegar al norte. Sí, es un tanto, es que es cómica, obviamente es palomera. Ya el recorrido que se avienta el señor, pues se va en su bochito. Entonces, pues va en el viaje y justamente cuando llega ya a su trabajo, pues se encuentra ya a puro chavalón y pues están en la frontera, entonces traen ondas acá pues como pochas y como del norte y empieza pues llega como su jefe, entonces empieza a hacer como cierta amistad con ellos y pues tratar como de meterlos en cintura, aparte de que ellos son pues jóvenes, al lado de él, son jóvenes y pues empieza a ver como todas las situaciones personales de cada uno de los personajes. Y se empieza a inmiscuir el señor, está chidísimo, a mí me gustó mucho ya en la parte final y nada, más voy a hablar de la vestimenta, no voy a dar spoilers, ya con sus bermudas, su paliacate, así todo pocho, así, no sé, chido, o sea, pasan muchas travesías y muchas cosas entre los personajes que está padre, está bonita la historia, está cotorrona. Y desenlaza bien, ¿no? Pero me gustó mucho como esa interacción y esa parte donde con ellos se está cotorreando y tratar de ponerlos en su lugar o de orientarlos, no sé, como si fuera un papá, ¿no? De pronto, y que él también empieza a agarrar como onda de todo lo que ve ahí, porque pues totalmente distinta la cultura claro. Allá en Tijuana que acá al mero sur, ¿no? Entonces sí. es muy chistoso como el cambio de un lugar a otro, que a pesar de que es México, pues somos multiculturales y a donde quiera que vayas es totalmente distinto, ¿no? Entonces, eso es como la parte más graciosa de todo toda la película. Está bonita, sí me agradó. Palomera y muy blanca, muy light, muy, pues hasta tierna, digamos, de cierta manera. Está linda, me gustó mucho. Sí, a mí también me gustó. Creo que, o sea, más allá de la historia que está bonita, o sea, está tierna, creo que justo quisieron representar mucho como este choque de culturas, pero en un sentido amistoso, y eso está padre. O sea, está súper bien ejemplificado, y yo no sé si los actores principales, esta pareja, realmente son de Yucatán, o si más bien... Es la que está saliendo ahorita en la de Las Azules. La que es la esposa... Es la que está ahorita en la de Los Azules. Pues entonces... De pelo chinito. 100% le echaron, o sea, muchas ganas a prepararse, porque de verdad que tienen dominadas todas las palabras, toda la cultura, toda la forma de ser de las personas de allá de Yucatán. O sea, no digo que vuelvo a lo mismo, no generalizo, pero como que intentaron marcar mucho lo que es una persona yucateca típica, nacida y desarrollada ahí.
Y lo mismo cuando se va, ¿no? O sea, en el norte también, o sea, las personas de ahí es la típica persona regia, Sí, la chavita acá, pin-up, el vato así bien cholote, tatuado. Sí, exacto. etc., ¿no? Igual, no sé, justo cuando la veía, pues decía, los de la costa también tienen otro acento y los regios también otra, no totalmente. Y te vas, no sé, a Michoacán y es otra, y estás aquí en el DF y es totalmente distinto. O sea, es como, esos choques son chidos y está Sí, está cotorrón. padre, La neta está es que padre. sí le echaron ganitas y está linda, o sea, está buena, está para pasar el rato. Sí. Palomerona, pero linda. Yo la dejaría en un 4. Sí, yo también. 4. Un 4. Está chida. Sí. Está chida, tópenla. Pues vámonos con la que sigue, que es Los Feos. Es película, dura 1 hora 42 minutos. Es de este año, está en Netflix. Se me hizo un tanto... Es futurista. Sí, se me muy. hizo muy parecida a los Juegos del Hambre. Acá. ¿Sí? Un poquito el diseño, sí. A mí la verdad no, y yo no, o sea, yo no soy fan de las películas de los Juegos del Hambre, ni soy fan como de ese tipo de películas en específico. Ajá. Y no le encontré como mucha... Yo en la onda en donde se empezaron a dividir justamente en sectores, Ah, bueno. donde pues la protagonista es una chava y es como la que empieza como la rebelión, y pues existe una rebelión, una rebelión. De hecho está en el final dejan apertura para otra, Sí, para otra. para Totalmente. seguir como la saga. Y se me hizo un poquito del estilo, digo, a pesar de que el tema es totalmente distinto, porque esto es... ahora sí nos vamos al contexto de por qué los feos. Sí, mejor. Y yo, bueno. Justamente hay un sector que es donde inicia todo, en donde a los chavitos, a los hijos de ese sector, a la edad de 12 años, los mandan como a una escuela, por decirlo así. Es una escuela. Y entonces, al cumplir ellos los 16, si son como aceptados, y los llevan y les hacen una cirugía estética, en la cual eligen color de ojos, cabello, arreglan sus facciones para dejarlos guapos, ¿no? Y poder salir a la ciudad y poder estar conviviendo con otras personas. Pero justo lo que hacen es, digamos, como para ser felices, ¿no? Sí, o sea, el sentido de la película o lo que explican en un inicio es, obviamente que ya hubo generaciones atrás que erradicaron el mundo, lo que se prevé en muchas películas futuristas. Que ya no tardamos. Que ya no estamos muy lejos de, y entonces se dieron cuenta que justamente el tema de los choques y la interacción social y estas imperfecciones humanas eran lo que detonaban todo este tema de guerra y de este tipo de cuestiones. Entonces, según lo que ellos plantean es, pues si todos somos perfectos en todos los sentidos, entonces la interacción humana va a ser mucho más sencilla, no va a haber guerra, todos van a ser felices, no va a existir este tema de que unos están enojados y otros no, y entonces vienen estos encuentros emocionales también. O sea, como que todo literalmente se maneja sobre la perfección. Por eso dicen que todos los que están del otro lado de la ciudad, que es en esta tipo de escuela, Ajá. son los feos, porque pues no son seres perfectos, ¿no? En ese sentido. Y entonces cuando hacen este cambio o esta transición a los 16 años, los convierten en seres perfectos. Pero es en todo el sentido de la palabra, ¿eh? O sea, es físicamente, pero también un tema intelectual, mental, emocional, o sea, en todos los sentidos pretenden hacer un ser perfecto. Porque ahí ya te hubiera aceptado Instagram. Sí, ya tendría canal de difusión y todo. No, yo ya llevaría varios añitos con mi canal de difusión. Sí, justo. La verdad, yo al principio la vi y dije, estaría padrísimo. Una pequeña cirugía estética. ¿Sí? No me cae de nada. Yo creo que yo no necesitaría nada, la verdad es que... Nada más yo creo un poquito mamado, porque hasta salen mamados, sí, ¿no? No, sí, todo. les hacen una como tipo logotomía, o sea, Ajá. en donde matan cierto sector del cerebro, el cual es como esta parte como gruñona o cosas así, ¿no? Donde hay como ese choque entre las personas. Y lo que quieren, pues al final, pues es como lo que han venido haciendo con todos nosotros, pues tener borritos tranquilos, donde nadie se exija, tener nadie... control sobre la humanidad. Nadie se ponga al brinco, ni nada, ¿no? O sea, así como nos han sabido llevar, no solo en el país, sino mundialmente, pero creo que es la mayoría donde dices, ¿qué pedo con la gente? ¿Por qué no lo ve? Pero bueno, esos son otros temas. Bueno, pero como en toda interacción social,
nunca falta el rebelde, el que no quiere caer en ese sentido de perfección, el que dice debe haber algo más allá fuera de todo esto que nos han manejado y nos han dicho que tiene que ser así porque esta es la forma de vivir y esta es la forma en la que vamos a tener todo lo que todo el mundo espera, y entonces resulta que existe del otro lado de todo este sentido humanitario y ya destruido, porque está todo un lado destruido. Le llaman los oxidados, lo que vendría siendo como nosotros, nuestra generación, por decirlo así. Nosotros que vamos a destruir el mundo, nos llamaremos en un futuro los oxidados. Eso. Entonces, eso es que los oxidados. Sí, chale. Pues sí. Qué feo. Literal. Pues sí. Y entonces este otro lado es, pues, no esto que tenemos hoy en día, sino algo que había hace muchos años atrás, que es todo este sentido de la naturaleza y de el apoyo entre todos y las tribus urbanas y los intercambios, trueques les llaman, y como este sentido de comunidad, de todos nos apoyamos entre todos y cosechamos nuestro propio alimento y cuidamos la naturaleza y cuidamos a los árboles y a los animales y los ríos y todo lo que hubo muchos años atrás. Es todo lo que hay de ese otro lado. Como una sociedad bien, y no precisamente en estructura jerárquica, Sí, no. sino de, güey, no hay que como que envidiar, sino hay que contribuir entre todos, como hacer una comunidad justamente, ¿no? De vamos a apoyarnos entre todos, güey, ¿no? ¿En qué momento empiezan a ver esos como roces de, ay, me quedé gorda porque está más bonita que yo, ¿no? Por ejemplo, que lo ven mucho en la película, ¿no? O sea, es de, güey, esas cosas deberían quedar como de lado y ahora sí que hacer el bien entre todos y apoyarse y etc. Y pues justamente es como regresar, ¿no? A las bases, a los principios y valores, porque se han perdido muchísimo, o sea, ya no crees ni en las personas, o sea, ya no hay ni palabra, ¿no? Entonces, como esa onda de regresemos a donde estaban bien las cosas, antes de volvernos capitalistas, socialistas, comunistas, y empezar a etiquetarnos y hacer como grupos dentro de una misma sociedad, cuando, güey, todos tenemos un valor único, etcétera, ¿no? Una onda así. Pues después de toda nuestra crítica social, la película entonces consiste en esta chavita que está esperando para que sean los 16, le puedan hacer su cambio, sea perfecta, y ella tiene planeado todo. Y entonces resulta que tiene un amigo que cumple años meses antes, el amigo es muy, muy amigo, fueron amigos de toda la vida, dijeron que iban a ser mejores amigos por siempre, luego criticaremos el sentido de amistad. Exacto. Él se va al otro lado, lo vuelven perfecto y entonces se quedan de ver en un mes, en un lugar. Él no llega, ella se cruza la ciudad, ve un poco lo que es, anhela todavía más estar ahí, pero cuando se cruza la encuentra. Y entonces cuando ella viene de regreso hay otra chavita que se encuentra en el camino de regreso, en el estar huyendo porque la encontraron en la ciudad, y esta chavita justamente es parte de ese sentido de rebelión. Ella le intenta cambiar la forma de pensar a la chavita principal y le dice que ella no quiere hacer su cambio, ¿no? Que no quiere tener su metamorfosis y que ella más bien se va a ir con algo que le llaman el humo, que está visto de este lado, o sea, del lado perfecto de la ciudad, está visto como lo que va a destruir todo, lo que va a traer guerra, lo que va a traer todo como lo malo. Y la chava, la amiga se va al humo, y esta chavita llega el día de que la tienen que arreglar y resulta que a la mera hora no le quieren hacer su cambio porque desapareció la otra chavita y pues le dicen que ella tiene que ayudar, uno, a encontrar a la chavita y dos, a entrar al humo para que entonces el lado perfecto pueda atacar y no más bien el humo destruya todo lo a perfección. Y entonces prácticamente la película es, o sea, el contexto de la película y la trama viene cuando la chavita se va, del lado de los perfectos se va al humo para poder entrar ahí y va descubriendo realmente qué es el humo, que ya los spoileamos muy cañón. Sí, cañón. ¿Sabes qué me gustó mucho? La forma en la que la empiezan a manejar, porque pareciese que sí, ellos son los buenos y que los otros son los malos. Y después dices, güey, no, es al revés. Sí. Pero hay como esa cierta no sabes realmente. Sí. Porque también después te pintan el otro lado como muy bueno, muy, muy bueno y muy perfecto, bonito, no en el sentido físico, sino muy perfecto en la forma de llevarse y en las relaciones sociales y en todo.
Y entonces dudas ahora, porque si el lado perfecto no era perfecto y más bien es el lado malo, ¿qué tan bueno realmente es el otro lado? Y ese es como lo que la chavita también está descubriendo. Creo que eso es lo padre de la película, que tú te pones justo en el papel donde está la chavita, porque la chavita está en una indecisión total, tiene 16 años, le han inculcado toda una historia y una vida que tiene que ser así, de repente descubre otra cosa y entonces ya no saben qué creer, ni qué es lo que ella quiere, si quiere ser perfecta, si quiere estar del otro lado, y esa realmente es la trama de la película. Sí. Y otras cosillas que van a fondo, pero sí, ya sí, no sí, vamos a sí, spoilearles más, y de hecho sí me gustó el cierre, pero no es cierre como tal, entre comillas, para los de Spotify, etcétera, etcétera. Me gustó, dije, o sea, sí está la apertura para otra, y dije, vamos a ver qué onda, porque pues sí, quedó bien, quedó abierta. No es súper guau, porque ve cosas como, para mí como que, pero sí está agradable, la neta sí, palomerona, y yo le dejo en un 4. Sí, yo no sé si en un 4 o en un 4 o 5. Entonces te agradó, o sea, sí hubo. Es que la verdad es que a mí no me encantan las películas futuristas, yo ya lo había dicho en episodios anteriores, en películas que hemos visto, no soy fan, como cuando vimos, no sé la serie, la de Agua, pero eso no nada que ver. Ajá. Bueno, yo ya he dicho que no soy fan, y la verdad esta sí no sé si porque está, o sea, muy como relajada, o sea, no está tan de que... Sí, no es guerra, sí. ¿Sabes qué me causó un chorro de intriga? Lo de las orquídeas. Ah, sí. Para empezar, sí, pero para empezar porque las tenían no en árboles, porque son sino en piso. Y eran o sea, fue de o sea, a fuerza algo tiene que ver, o sea, algo debe haber. Sí, por para alguna que razón hayan puesto, ¿no? Véanla bueno, y yo lo voy a dejar en un 4 o 5. Hecho. Sí. Sí, es chida. Pues vamos con la última, se llama Papás a la Antigua. Es una película, dura 1 hora 44 minutos. Es del 2023 y la encuentran ahí en Netflix. Pues básicamente hablan, pues como de las generaciones que hay en estos momentos, en este tiempo. Son un grupo de 3 compañeros, 3 amigos que se conocieron en la prepa. Crearon una empresa de jerseys deportivos. Venden su empresa porque pues dinero necesitan y les dan chance de trabajar ahí, ¿no? Habla mucho acerca de, pues sí, de las diferentes generaciones que hay, y pues justamente este chavo tiene 49 años, 46 años, y tiene su hijo pequeño, como de unos 6, algo así, 5 o 6 años, y pues viene en camino otro, y pues obvio su esposa es joven, más joven que él, como anda 30, entonces se tiene que relacionar pues justamente con papás de esas edades, y pues es como ese choque entre uno y otro, ¿no? Y hablan mucho acerca justamente de todos los temas polémicos que hay en este momento, como el que hablábamos de la película de Tecnoboy. De Tecnoboys. Habla un montón de ese tipo de ondas y se burlan. La neta es que hay sarcasmo por donde quiera. Pues si usted no aguanta esos temas, no la vea. Si a usted le gustan esos temas y reírse de esos temas, véala. Está gracioso cómo tratan de meter todo, y justamente creo que es lo mismo que decía la vez anterior. Es como es que sí pasa, güey. O sea, tanto se van a los extremos y tanto se clavan, que es de, yo no estoy defendiendo tampoco la postura de este güey, también hay cosas que están mal, obvio, ¿no? Su ira. Por ejemplo. Por dar un ejemplo, ajá. Pero también el otro lado es de, güey, no mames, o sea, es que también sí, ¿no? Lo del empleo, o sea, todo tiene mucho que ver, ¿no? Sí, yo creo que el sentido de la película es enseñarnos que no todo es blanco y no todo es negro. O al menos ese fue mi aprendizaje, y ha sido el aprendizaje con varias películas, porque creo que ahorita eso encontramos, ¿no? O sea, películas o series que están muy hacia lo inclusivo, muy hacia todo lo nuevo, muy hacia lo que quieran, y otras películas que están muy del otro lado. Y entonces creo que el punto está ahí, o sea, el punto está en aprender que, número 1, nada es personal, y número 2, no todo es blanco y no todo es negro. Así es. Y creo que si ves ese tipo de películas ya con otro sentido, porque esta diferencia de la de Tecnoboys que yo decía, no es que me cueste trabajo este tipo de cosas, sino más bien es el tema del humor negro. Creo que esta no tiene tanto humor negro en ese sentido, más bien muchísima burla. Eso sí,
muchísima burla, Sí. muchísimo sarcasmo. Eso sí, humor negro podría decir que está mucho más relajada que la de Tecno. Sí. Mucho Te más voy a decir, relajada. sí, es pinche humor negro de, Sí. no, se mamó, Cañón, no. cañón. O sea, de que dices, que no le entendías porque ya. Sí. Pero, o sea, sí es muy directo, o sea, Muy. sí te voy a chingar, ¿no? Demasiado. Y en este es más como burlarse de todo lo que hay en la sociedad. Y justo como decía en el episodio anterior, o sea, es que sí, estas películas están reflejando lo que estamos viviendo justo en estos momentos. Y de eso se ha encargado siempre el cine, ¿no? O sea, ahora sí que los expertos ahí podrán decirme, pero sí, normalmente todas las películas que hay de cierta época, chéquenlo y reflejan lo que se estaba viviendo en el país o en el mundo, qué sé yo. O sea, sí es parte de. Y la neta, justo es eso. O sea, por lo menos estas dos, hablan sobre esos temas y de cómo uno sí es de, güey, es que no mamen, sí se maman, sí abusan, o sea, de ya no poder decir algo, o tienes que hasta saberlo, cómo decir, o qué, para que no se sientan ofendidos todos, y justo es esto de, no se lo tomen personal, cabrón, o sea, te No, y que identificas también ahí. respetes las posturas de todos, o sea, Exacto. habrá quien sí se lo tome personal y habrá quien sí sea todo blanco o habrá quien sí sea todo negro, pero al final volvemos al tema de los valores que decíamos hace un ratito. Yo creo que si tú mantienes el respeto a cualquiera que sea la postura de quien sea, porque puede llegar alguien y te puede empezar a decir que las cosas tienen que ser así, porque así es ahora, porque esto es lo nuevo, porque esto es la vida moderna, por lo que quieran, y habrá quien llegue de las generaciones pasadas y te diga, no, las cosas eran así y este es mi modo de educar. Y lo mismo así nos lo voy a pasó hacer. a mí con mis padres, ¿no? O sea, tan solo el choque generacional entre Clau y yo, que es abismal. O sea, Y no porque yo sea muy chiquita y él muy grande. o sea, la neta es que sí creces diferente y con otras cosas, Sí. ¿no? Y tratas de adaptarte obviamente a la sociedad, porque al final todos vivimos y tenemos que tener, sí, cierta tolerancia, pero tampoco es de me voy a dejar, güey. O sea, Claro. es tolero, pero tampoco estoy pendejo para estarme dejando, ¿no? O sea, hay límites en todo, pero no extremos. Y la neta creo que estas películas, por lo menos uno, o en mí, que estoy como abierto a todos los temas y a lo que dicen, que no estoy de acuerdo en todas las posturas. En ciertas cosas sí, hay otras que digo, por favor, no mames. Pero hay cosas que sí, la neta es que se me hace muy gracioso. Y aparte, pues, porque conoces como todas esas partes, porque pues es el día a día, ¿no? Y más, no sé, en mi caso, que convivo con la chaviza en la facultad, pues quieras o no, vas en el pasillo y pues escuchas todo lo que dice, ¿no? Y de pronto hay cosas que sí, pues son graciosas para mí, porque digo, nada, eso está mal, ¿no? En mi caso, pero y es personal, ¿no? Hay cosas donde digo, esa mamada, ¿qué será? ¿No? O sea, y es chido, digo, al final, pues es cultura y aquí estamos dentro de una sociedad en la cual, pues tienes que, sí, respetar de cierta manera, pero obviamente también que te respete, ¿no? Pues conclusión, si están abiertos, sea cual sea su postura, si están abiertos a pasar un buen rato, a no tomárselo personal y a escuchar todas las posturas y propuestas, vean. Sí, está chingona. A mí me gustó mucho, es cómica. No le voy a dar el 5 de 5, porque no, pero me gustó mucho. O sea, la neta es que sí me agradó la película. Y más porque, pues, lo vi como, pues sí, pues es que casi soy de la edad, ¿no? O sea, tengo 52, ellos 46. Entonces, pues me sentí identificado con esos chavillos, ¿no? Y pues, como si es real, o sea, cuando en una, tantito spoiler, en donde van los tres compas a buscar a un vato, y van los tres y van diciendo estupideces, y es que sí somos, o sea, por lo menos yo y mis compas sí somos, vamos en el coche diciendo estupideces que se nos olvidan, y que no es por chingar a alguien más, ¿no? Sino es porque así vamos felices diciendo estupideces, ¿no? Entonces hubo cosas donde decían, no mames, qué chingón, y otras donde decían, esta madre que será, y pues lo buscas y así, ¿no? Pero me gustó mucho, más no fue wow, así que la dejaré en un 4-5. Yo la voy a dejar en un 4 porque no me parece de las mejores películas, pero Está está cotorra, ¿no? entretenida y tiene partes, la neta, divertidas. Si no te lo tomas personal, la pasas bien, pasas Sí. un buen rato, entonces la dejo en un 4. Chingón. Hemos terminado, señores. Sus redes sociales, mi niña. Mis redes sociales, Instagram, ClauUNF, TikTok, ClauNF3 y Facebook, ClauUNF. Síganla, chavos. Síganla, aunque no sea perfecta. Síganla, por favor. No veo su empeño, Casi, no veo, casi. pues que estén ahí presentes. Y no está chido. Porque a pesar de que cuando iniciamos esto Es por dijimos... envidia. Es por envidia, porque eres guapa. La verdad que sí. Sí, por eso sus seguidores son hombres, porque las mujeres dicen, Ay, no, sí, qué terrible. No es cierto. No es cierto.
No, es que el 80% de mis seguidores son hombres y a veces como que quiero de que pedir opiniones tipo... Y nadie. Este azul o el otro azul y siento que el hombre me va a decir, no, ese es el mismo azul. Sí, sí somos. ¿No? Sí, pues es azul, mija. Pues sí, me van a decir, pues, o sea, ¿cuál es la ¿Cómo que diferencia? azul? ¿Cuál es el más escotado? Por Te eso van a decir. espero que no. Pues, ¿cuál es el más Vamos a tener corto? un choque cultural ahí importante. Pero mejor hagamos un llamado a la comunidad Qué chinga. de mujeres para que ustedes sí me puedan decir Sí. qué azul puedo usar. En este caso, mi mayor número de seguidores es mujeres. ¿En serio? Puta, sí. Pues Sí, que a sí, ellas no sí. les importa qué azul uses. Sí, no, de hecho, si no uso, mejor para ellas, También, yo creo, sí, ¿no? sí. Sí. Sí, hace rato subí una foto con en Facebook, porque pues yo como soy viejo, 52 años, uso Facebook todavía, la chaviza pues por Insta, ¿no? Pero también está en Insta, síganme como Arte Profeta Galáctico, ahí aparezco. Justamente subí con una frase de Hancock, ¿no? La de cuando está contando que apareció en un hospital y que pues que dicen, no mames, qué clase de persona habré sido, ¿no? Con una foto acá de viendo a la animadres, ya Sí, sabes. la vi, Así le decía acá, y pura señora, ¿no? Pura mujer, pura... Se Yo creo llaman que sí, fans. yo creo que andamos en eso, Es que los hombres te tienen envidia. pues no sé de qué, pero somos compas, somos chidos, banda. Somos compas, mujeres. Exacto, sean como nosotros los vatos. Si vamos vestidos igual, a huevo, tenemos los mismos gustos, no nos enojamos entre nosotros, ni cambiamos cosas. Es más, vemos tenis y no mames, a mí chingones, ¿dónde los compraste? O sea, Ay, yo también. no tenemos, pero hay morrillas que no, si son envidiosonas de... Sí, eso sí es Sus tristísimo. tacones están más bonitos, vale madre. Una Que cosa creo así, que ¿no? ahora ya, estas nuevas culturas y generaciones, ya un poco más como en este tema de las good vibes, ya estamos siendo un poco A la más verga, ¿qué es eso? amigas y no tan enemigas. Las buenas vibras. Ya estamos A la siendo verga. ¿Qué más pasó? amigas y no tan enemigas, ¿no? Porque ahora ya peleamos y luchamos por nuestros derechos, entonces bueno, Claro. hay más comunidad y creo que eso por un lado está haciendo Yo sigo que no esperando todo es bueno y no todo es malo. Así es. Por un lado está haciendo bastante bueno porque las relaciones entre mujeres ya dejaron de ser tan envidiosas y empezaron a ser un poco más Qué amistosas. chingón. Yo estoy esperando el eso momento pienso. en que hombres y mujeres luchemos juntos, de la mano, Algún día. por lo mismo. Si no te convierten en un ser perfecto y no te conviertes en los oxidados, podría ser. Puede que ser. pase. Pero no creo llegar porque pues ya, ¿cuánto me puede quedar? 52. El rango de vida es a los 70. O sea, si vivo 18 años más, rayado. O sea, Sí. pues póngale que haya todavía unos 10 años más de podcast y... Y ya. ¿no? Chido, pues ya saben, hasta aquí síganme en todos lados como Arte Profeta Galáctico, ya sea de artista o en las personales. El podcast como Bazar Santo Domingo, son las otras redes, Bazar Santo Domingo, en todos lados está. Y el podcast, ya saben, lo encuentran en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio y YouTube. Síganos. Estamos ahí en todos lados. Cuídense mucho. Hasta aquí el episodio 39 de la temporada 2 de La Verdad de Dios. El único podcast que dice la verdad de Dios sin hablar de religión. Sí, banda. Chau, chau. Chingón. Espera el podcast de La Verdad de Dios cada semana. ¿Quieres que hablemos de algún tema? Escríbenos a Instagram, Facebook o Twitter. En cualquiera de esas plataformas nos encuentras como Bazar Santo Domingo. Esto es La Verdad de Dios.